En este vídeo os voy a hablar de la aproximación metodológica y conceptual al estudio de la congruencia en América Latina. La congruencia se puede definir como el grado de coincidencia entre las preferencias ideológicas o programáticas de los ciudadanos y los representantes. Este es un concepto que ha tenido diferentes denominaciones en la literatura: vínculos, linkages, correspondencia, etc. Y es un indicador del estudio de la representación política, en el sentido de que nos da una especie de guía de la capacidad de respuesta a las demandas de los gobernados. Los antecedentes de la congruencia se pueden citar más o menos en 1963, año de la publicación de un estudio de Miller y Stokes. Desde entonces han sido varios los trabajos que han aparecido en este sentido, pero ha sido en los últimos años y fruto de mayor disponibilidad de evidencia empírica cuando el estudio de la congruencia ha tenido un mayor impulso. ¿Cómo podemos aproximarnos metodológicamente a la congruencia? Hay que tener en cuenta la combinación de 4 elementos. Por un lado, las unidades de análisis, la congruencia entre quién o quiénes. La literatura más clásica hacía una diferencia entre una aproximación colectiva o por diadas, pero es verdad que ahora los trabajos más recientes ofrecen una panorámica mucho más diversa: parlamentos frente a ciudadanos, gobiernos ciudadanos, legisladores y distritos, etc. ¿Cómo se mide? Es decir, ¿cómo operacionalizamos la congruencia? También aquí hay bastante diversidad y tenemos opciones de más sencillas a menos sencillas. Por ejemplo, las distancias simples, que han sido muy utilizadas, las distancias corregidas, que es la aproximación de Chris Aiken, medidas de asociación, que también se usan bastante, medidas que se extraen de la distribución de las opiniones, análisis de regresión o análisis un poquito más complejos como el análisis Procrustes. El tercer elemento importante para tener en cuenta la aproximación metodológica es los datos. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Bien, pues en el caso de los datos de representantes y de gobiernos tenemos bastante variedad. En el caso de los ciudadanos y votantes, pues encuestas de opinión pública. Y el cuarto aspecto importante: ¿qué cuestiones se analizan? Bien, aquí hemos estado un poco dependientes de la evidencia empírica disponible, con lo cual lo más analizado y estudiado ha sido la congruencia ideológica en términos de izquierda y derecha. Por un lado, bueno, porque está disponible en casi todas las encuestas de opinión, y por otro porque se asume que la competencia ideológica todavía estructura parte de la competencia partidista y que supone además un buen proxy para otras cuestiones. Lo que es verdad es que ahora, en los últimos años, sí aparecen trabajos que abordan temas específicos que no se estructuran bien con la izquierda-derecha, bien porque han evolucionado, por ejemplo, la integración europea, que contiene elementos de identidad, culturales, o el papel del Estado en América Latina, que ha generado cierta controversia. Aquí os muestro un ejemplo de cálculo de congruencia a partir de las distribuciones. En el gráfico de la izquierda es el análisis de las distribuciones acumuladas, y lo que se observa es la distancia entre el posicionamiento de los ciudadanos y de los diputados en Chile. Bien, aquí la congruencia estaría marcado por la delgadez de la zona gris, es decir, cuanto más delgada, más congruencia. En cambio, en el gráfico de la derecha estaríamos hablando de un análisis de distribución a partir de las frecuencias no acumuladas, y lo que se muestra es el solapamiento en las zonas de la escala ideológica, en este caso de ciudadanos y diputados de El Salvador. Con lo cual podemos ver cuál es la zona que queda un poco más vacía, en este caso el centro ideológico. En este ejemplo se muestra el cálculo de congruencia temática en varios países de América Latina, y lo que se observa es que en 2 dimensiones la estructura de relaciones de 6 temas que tienen que ver con la intervención del Estado en esos países. Bien, en este caso lo que se observa es que las distancias entre ciudadanos y diputados pueden ser grandes, en este caso mostrarían una poca congruencia, o muy pequeñas, mostrando una mayor congruencia. ¿Qué explica la congruencia? Lo que hay que tener en cuenta es que la elección que hacemos sobre la unidad de análisis y sobre el modo de operacionalizar la congruencia también va a condicionar un poco cómo podemos explicarla. También es verdad que en la literatura encontramos hallazgos un poco contradictorios. Lo que sí está claro es que las explicaciones las podemos encontrar en diferentes niveles. Si hablamos de variables que tienen que ver con el sistema político, hay bastantes trabajos que han explorado el impacto del sistema electoral, si proporcional o mayoritario genera más o menos congruencia, aunque también hay bastante controversia en este sentido. En cuanto al sistema de partidos, hay variables como su nivel de institucionalización, el nivel de polarización o la fragmentación también tienen impactos.
en la congruencia. Y por otro lado hay variables que están ligadas a la prosperidad económica, que también tienen que ver con la congruencia. Por otro lado, hay algunas características partidistas que podemos vincular con la existencia de congruencia. Y los estudios lo que nos han marcado sobre todo es que aquellas variables que hacen más explícitas las posiciones de los partidos, que facilitan la comunicación, serán variables relacionadas positivamente con la congruencia. Por otro lado, también encontramos algunos trabajos que hablan de características individuales que se pueden vincular con este fenómeno. Pues cuál es el nivel educativo, la sofisticación política o el interés político. Y hay otra línea de trabajo que apunta que lo importante es saber el efecto conjunto de las características de los partidos y de sus electores. Por último, ¿cuáles son los efectos atribuidos a la congruencia? Bien, hasta la fecha los estudios son bastante escasos en este sentido. Lo que sí apuntan es a diferentes esferas del sistema político. Por ejemplo, se vincula desde un nivel individual la satisfacción de la democracia de los ciudadanos con la congruencia que ellos tienen, o también el éxito electoral en los partidos y la congruencia que muestran con sus electores. Lo que sí está claro es que la congruencia sí afecta a la calidad de la representación en tres direcciones. Facilita la competencia programática y el voto ideológico, desincentiva el clientelismo y promueve la rendición de cuentas.